Padre nuestro, te damos la honra, te damos la gloria nuevamente porque tú eres un Dios soberano, porque tú dentro de tu sabiduría infinita tenías todo absolutamente controlado desde antes de la fundación del mundo. Y hoy que estamos conociendo que nunca tuviste un plan B, siempre fue el mismo plan. Ahora entendemos por qué los salmistas decían: ¿quién puede entenderte? ¿Quién puede comprenderte? ¿Quién puedes saber tus pensamientos? Nosotros no somos nada absolutamente en tu grandeza, tu sabiduría que hemos estado aprendiendo ahora en el estudio de la caída. Gracias por ese privilegio y esa gracia de poder entender esto y darnos esa oportunidad a nosotros, simples mortales, de poder conocer tu plan desde antes de la fundación del mundo, cuando nada existía. Gracias por tu revelación. Quita todo estorbo. Ayúdanos a honrar tu palabra, a estar atentos. No permitas que nada nos distraiga, sino que demos la reverencia debida a ti, porque tú eres el gran yo soy y mereces toda nuestra atención. Sabemos que hoy a través de tu Espíritu Santo y en tu palabra nos vas a hablar. Ayúdanos a escucharte y danos la sabiduría para aplicar todo lo que vamos a aprender el día de hoy con respecto al tema de la caída. Nos trajo una mejor gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, recuerden que estábamos viendo el estudio teológico centrado en la soberanía de Dios sobre la caída. Y esto no solo nos proporciona una perspectiva académica de la caída y la redención. No trato de que sea académico esto, sino que tenga profundas implicaciones en nuestra vida como creyentes. Entonces, tenemos que vivir a la luz de la soberanía de Dios. El entendimiento de que Dios permitió el mal, como lo hemos estado estudiando en el estudio anterior, para manifestar una gloria mayor y darnos un conocimiento más profundo de sí mismo, pues debe de transformar la perspectiva del sufrimiento en nuestra vida. También debe de transformar la perspectiva del pecado y sobre todo de nuestra adoración a Dios, sabiendo que tenemos mejor conocimiento de Dios que el que tenía Adán y Eva, y aún el que tenían los antiguos del Antiguo Testamento, porque la Biblia hoy día está completa. Por lo tanto, tenemos una mayor comprensión de quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios, en Cristo. Nosotros como creyentes redimidos tenemos una base más rica y completa para la adoración. No hay excusa ahora. Nuestra alabanza no se basa solo en la bondad de Dios como creador, como Adán, sino en su gracia y su misericordia como nuestro Salvador el día de hoy. Y obviamente todo esto debe llevarnos a una humildad profunda. Tenemos que reconocer especialmente que la salvación es exclusivamente por gracia. Y entonces debe ser una alabanza constante a esa gracia salvífica que Adán en su inocencia nunca pudo haber cantado y que ahora nosotros sí lo podemos hacer. Otra cosa que podemos aprender de lo que vimos es que pues debe de haber consuelo y confianza inquebrantable en cualquier sufrimiento que podamos nosotros pasar o que estemos pasando. Porque la doctrina de la soberanía enseña que el plan de Dios no fue frustrado por el error humano, por el pecado humano, sino que la redención formaba parte del plan desde el principio. Como vimos en Romanos 8:28, nos asegura que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que te ocurra en tu vida es para tu bien. Está dentro de la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo.
Entonces, hermanos, cuando tú enfrentes algún dolor, alguna miseria en este mundo caído, pues entonces podemos consolarnos sabiendo que Dios es soberano sobre el mal. Y Él está usando incluso las peores tragedias, las peores circunstancias para sus propósitos finales y mayores en ti y en mí. Entonces ahí podemos ver, aún en esas situaciones, su bondad y una gloria que supera cualquier situación que nos pudiera ocurrir, incluso el mismo mal. También nos debe de llevar a entender que la gloria, que la caída nos llevó a una mejor gloria, valorar el Evangelio de Cristo, la gracia redentora. Porque recuerda que sin la caída no habríamos conocido atributos como la gracia, como el perdón, como la paciencia, como la misericordia, todos los que hemos estado viendo. Entonces, el pecado es el oscuro telón de fondo que podemos ver hacia atrás, pero que permite que la luz de la gracia brille con máxima intensidad y que nosotros somos los afortunados hoy día. Entonces, la comprensión de la profundidad de nuestro pecado a causa de Adán y Eva, de la caída, sabemos que es necesaria para apreciar pues lo que ahora podemos ver, ¿no? La magnitud del rescate provisto por Cristo nuestro Señor. Y esto debe de aumentar nuestro amor y nuestro aprecio por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la plenitud de la revelación de Dios y va a ser la culminación de todo el plan de Dios. Otra cosa que nos debe de llevar este estudio es nuestra seguridad, nuestra confianza en la misión que tenemos. Porque también vimos la doctrina de la predestinación, ¿se acuerdan? Que nos llevó el estudio. Y eso nos enseña que la salvación no depende de la voluntad o el esfuerzo humano, sino de la elección incondicional de Dios. ¿Cuál es el resultado práctico a esto? Pues debe de eliminar cualquier arrogancia espiritual que nosotros podamos tener. Pensar que nosotros, Él vio algún mérito o algo bueno en nosotros, por eso nos eligió. No, por eso nos debe de llevar a la humillación. Y también debe de eliminar la desesperación, por otro lado. Porque Dios asegura su plan, hermanos. O sea, nada lo puede frustrar. Va a comenzar, así como comenzó soberanamente, va a terminar soberanamente. Nada se sale de sus manos. Todo está conforme a su propia voluntad. Y eso nos debe de dar la seguridad de que la obra de Cristo es un logro definitivo. Y esto nos debe de impulsar a vivir una vida cristiana sabiendo que Dios tiene un pueblo que será eficazmente redimido porque depende de Él. Siempre ha dependido de Él. Por eso es que ahí está nuestra seguridad. Entonces la pregunta fundamental ha sido si la caída fue solo una tragedia o un preludio glorioso, como empezamos el estudio. Y hemos visto que la teología reformada concluye que aunque el pecado sigue siendo una tragedia y un mal, porque no decimos que el pecado sea creado por Dios, sigue siendo una tragedia y un mal, pero Dios lo permitió dentro de su plan soberano. ¿Para qué? Para lograr un resultado final que es superior al estado original. Como vimos, allá eran inocentes, habían sido hechos del polvo, de la tierra, pero ahora Dios nos llevó a un nivel superior, porque ahora vamos a ser santos, perfectos, glorificados. Hay una diferencia abismal. La caída no frustró el propósito de Dios. Más bien, permitió que su gloria, su carácter se manifestara en una intensidad que Adán nunca pudo haber conocido. Porque vimos que Dios nunca tuvo un plan B. Siempre fue el mismo. Y es lo que estamos entendiendo aquí.
Antes del pecado, Adán y Eva conocían la gloria de Dios, pero en su santidad y bondad y en su perfección, por decirlo de esa manera. Después de la caída, vino la redención y entonces conocemos la gloria de Dios, otros atributos que no hubiéramos conocido si no hubiera pecado, como la gracia, la misericordia, la justicia, el amor redentor, todo lo que ya vimos. Y lo vuelvo a repetir para que recordemos un poquito lo que vimos en el estudio anterior. Él se mostró completo, por decirlo así. Entonces era necesario la caída. El plan de Dios utilizó el mal que ocurrió en la caída para orquestar la redención por medio de la gracia de Dios. ¡Qué maravilla! El resultado final, ¿cuál es? Nuestra glorificación, que va a ser un destino que va a culminar en una comunión más íntima y permanente con Dios, unida en Cristo, que no tenía Adán, ni Eva tampoco. En esencia, entonces, hermanos, hermanas, la caída proporcionó el escenario necesario para que la gloria de Dios brillara más intensamente a través del acto de la redención. Con esto nos da no solo nuestra restauración, sino la plenitud de su conocimiento, que es la bendición suprema que Él nos quiere dar. Conocerlo y entenderlo en plenitud. Por eso nos ha dejado la Escritura, porque a través de la Escritura pues podemos llegar a entrar en su plan de que el Señor nos mostró, andar en el Espíritu, que la palabra de Dios mora en abundancia y que nos controle. Viendo estas aplicaciones prácticas del estudio anterior, y aparte recordamos un poco lo que vimos, hoy vamos a ver 5 puntos, como les dije, que enfatizan una dependencia total de la obra soberana de Dios. Número 1, la depravación total. La depravación total. ¿Qué significa eso? Bueno, debido a que la caída, el pecado de Adán y Eva, el ser humano está espiritualmente muerto. Número 1, está espiritualmente muerto y su corrupción afecta a todas las partes de su ser. Eso es la depravación total. Espiritualmente muerto y su corrupción afecta todas las partes de su ser. ¿Cuáles son esas partes? Mente, voluntad y emociones. El hombre entonces es incapaz por sí mismo, dicho de otra manera, de volverse a Dios, incluso de desear a Dios. Y esto pues exalta la gracia, porque muestra que la salvación debe ser iniciada y completada enteramente por Dios. Son doctrinas las que te estoy diciendo y cada una podría yo llevarme varias prédicas en cada una de ellas. Pero nada más estoy diciendo algo resumido de estos 5 puntos. Punto número 2, elección incondicional. ¿Y qué significa eso? Que Dios eligió a aquellos que serían salvos antes de la fundación del mundo. Le llamamos la presciencia de Dios. Y recordamos que esa elección no se basó en ninguna condición, ¿verdad? O un mérito o fue prevista en la persona. O sea, que es incondicional la elección. Ni siquiera existíamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto que exalta el amor soberano y la misericordia de Dios. Porque sin conocernos y siendo pecadores, Él nos amó y tuvo misericordia. Porque todos merecíamos condenación. Entendiendo el primer punto, la depravación total. Entonces, la elección de algunos es un acto de gracia incondicional. Nada más. ¿Por qué es importante conocer estos 5 puntos? Porque aquí está
la doctrina de la gracia. Tercer punto, expiación limitada. Expiación limitada. ¿Qué significa? Bueno, eso ya lo vimos, porque la obra de Cristo en la cruz tuvo la intención específica, pues, de garantizar y asegurar la salvación, pero de los elegidos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, hay un redil, tanto de judíos como de gentiles. Por lo tanto, la expiación no es para todos, como algunos dicen, ¿no? Que del universalismo, todos vamos a ser salvos al final de cuentas, porque todos somos hijos de Dios. Pues según estos puntos bíblicos que estamos viendo, no es así. La Biblia dice, Colosenses 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Juan 3:16, perdón. Juan 3:16. Pero el que no creyere, dice, ya ha sido condenado. Entonces ahí podemos ver la expiación limitada, ¿verdad? Punto número 4. Gracia irresistible. Bueno, gracia irresistible, cuando Dios decide salvar a un individuo, el elegido, pues el Espíritu Santo lo llama a través de un llamamiento eficaz, ¿verdad? Hay un llamamiento general donde se les llama a todos, hay un llamamiento eficaz que no puede ser frustrado ni puede ser resistido por el elegido. Por eso el domingo escuchaban que decían, o sea, tú fuiste predestinado, no hay manera de que te salgas, de que no lo seas. Entonces la persona viene a Cristo voluntariamente, no es que Dios te obligue, de alguna manera, Él te convence para que voluntariamente. ¿Y cómo es que tú vas? Voluntariamente. Pues porque Dios ya cambió tu corazón y tu voluntad. Ya te atrajo Él. Esa es la gracia irresistible que también podemos ver en la Escritura. Y esto que exalta, siempre se dan cuenta, cada uno de esos puntos exalta un atributo de Dios. Este tercero exalta el poder de la gracia de Dios, porque Él lo puede hacer todo. El hombre que es esclavo del pecado, porque está en el primer punto, en la depravación total, pues solo puede ser liberado y llamado a la vida por el poder irresistible de Dios. ¿Dónde está ese punto de la gracia, de la depravación del hombre? Pablo la explica en Romanos 1, 2 y 3. Porque hace un juicio contra todos. Dice, todos están destituidos de Dios. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. ¿Por qué les digo la cita bíblica? Porque algunos los llaman los 5 puntos del calvinismo. Pero no es que sean del calvinismo. Nosotros no seguimos a ningún hombre. Algunos los llaman así. Son los 5 puntos bíblicos. Son doctrinas bíblicas estas. No porque el Calvino las inventara. O porque algún otro pastor. Son de la Biblia. Entonces ahí está. Pablo lo mencionó. Lo que es la depravación total. También hemos estado viendo la expiación limitada también. La elección incondicional. Todas son bíblicas. Punto número 5. Perseverancia de los santos. Eso significa que aquellos que han sido verdaderamente regenerados y elegidos por Dios van a perseverar en la fe hasta el final. ¿Dónde dice eso? Juan lo dice. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido hasta nosotros. Y luego Jesús dice que lo que Dios le dio no va a perder ninguna oveja de las ovejas que le dio. Por eso es que el verdadero creyente no pierde su salvación. Si alguien dice, yo era cristiano, pero ya no soy, porque no me gustó, nunca fuiste cristiano. No es que perdió la salvación, simplemente nunca lo fue. Juan lo dijo, como lo acabo de mencionar. ¿Y qué exalta este punto? Exalta la fidelidad de Dios y su amor inmutable. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué su amor inmutable? Porque Él dice que Él nos amó antes de conocernos, ¿verdad? Y Él sabía la clase de hombre y mujer que íbamos a ser. Y los pecados y todo lo que íbamos a hacer contra Él antes de llegar a Él. Y aún después de que estamos en Él. Y aún así su amor es inmutable. No cambió. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Ni de tu pecado.
te lleva al arrepentimiento y disciplina y sigues continuando. Por eso es que exalta su fidelidad y su amor inmutable. Entonces entendemos que la garantía final de la salvación está en la mano protectora de Dios, no en la capacidad humana de mantenernos fieles. Porque si fuera por nuestras fuerzas, ¿quién de nosotros podría ser fiel? Ninguno. Si alguien de nosotros es fiel, es la obra del Espíritu Santo, o sea, es Dios. No somos nosotros. Por eso Pablo decía, pero no yo, su poder de Él en mí. Él reconocía esto, Pablo también. Esto es un testimonio de que Dios va a completar la obra que ha comenzado. Y también lo dice la Biblia, Dios terminará la obra que comenzó en ti y en mí. Estos son los 5 puntos que funcionan como un sistema integrado que demuestran que la salvación de principio a fin es una obra totalmente iniciada por Dios y asegurada por Dios. Lo único que tú tienes que hacer es saber que tu fe sea verdadera. ¿Cómo sabes eso? Por sus frutos los conoceráis. Una vida transformada, real. Amas la palabra, amas la iglesia, amas a Dios. No por lo que te den o por lo que trato que te den. Porque aunque no te diera nada y te trataran mal, tú lo sigues amando y aún a tus enemigos. Esa es una evidencia. Tus frutos. La oración. Quieres estar con Él. Etcétera, etcétera, ¿no? De las que hemos estado analizando. Entonces entendemos con estos 5 puntos que la caída de Adán se convierte, como ya dije, en el telón de fondo para que la gracia redentora de Dios se manifestara. Empezó en la T, en la depravación total, y continuó en las otras 4 que te dije. Brille con la máxima intensidad, dándole al hombre una plenitud de conocimiento de su gracia, su poder, su justicia y amor que vimos, que de otra manera no habrían sido posibles, como lo vimos en los puntos que acabo de darte. Entonces, ¿cómo podemos también entender ampliamente más esto que te acabo de decir? Esta doctrina que estamos analizando no es excusa para minimizar el mal. Eso lo tengo que ser reiterativo, para que no me malinterpreten y piensen que yo estoy diciendo que el mal es bueno y que el mal Dios lo creó para bien. Nunca he dicho eso. El pecado de Adán fue una tragedia, sí, y el nuestro lo es más, nuestro pecado, porque ya estamos después del pecado de Adán y Eva y que tenemos el conocimiento más pleno de Dios. Por eso, si el pecado de él fue una tragedia, de nosotros es más. No nos equivoquemos, hermanos. El dolor, la enfermedad, la muerte y la separación de Dios son el resultado directo de nuestro pecado. Somos responsables de nuestro pecado. Si miramos la cruz de Cristo, es el lugar donde Dios manifiesta su santidad absoluta, castigando el pecado. Ahí, en la cruz. Y es el único lugar donde se revela la necesidad y el costo de la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que se revela en la cruz? La santidad absoluta, la necesidad y el costo de su justicia, lo que costó que nosotros fuéramos justos, fuéramos santificados, posicionalmente hablando. Entonces no podemos, a pesar de todo lo que estamos estudiando, no podemos ver el pecado fuera como algo trivial. Porque si el pecado fuera trivial, pues no habría requerido el sacrificio de su hijo, ¿verdad? O sea, por eso en ese aspecto fue una tragedia. Por eso no quiero que hoy con este estudio minimices el pecado. O lo veas como algo bueno en tu vida. No es así. No debemos de tomar la paciencia de Dios por debilidad. Porque una cosa es que sea paciente y otra cosa es que sea débil. La razón por la que el juicio se retrasa, hermanos, y que hasta ahorita no ha llegado después de más de 2000 años, la Biblia dice que es para que todos llegamos al arrepentimiento, según Pedro.
Si desprecias esa misericordia, no solo vamos a ser condenados por el pecado, sino también por haber rechazado la mayor manifestación de su amor. Porque si había amor allá con Adán y Eva, sí lo había, pero acá fue su mayor manifestación, porque ¿dónde fue? En la muerte de su Hijo Jesucristo. Ahí. Y el reto para ti, para mí es este. ¿Estás glorificando a Dios con tu vida? ¿O estás usando su paciencia para seguir en tu propia ofensa? Para seguir pecando en contra de Él. ¿Qué es lo que estás haciendo? Como ya vimos, nuestro Dios no tiene un plan B. La caída no arruinó su propósito, sino que fue incorporado en el diseño eterno. Y esto significa que incluso en tu mayor error y en el caos del mundo, Dios sigue siendo soberano, nunca va a dejar de ser soberano. Siempre va a estar en control de todo. Su plan es infalible y todo se encamina siempre hacia su gloria, a pesar de nosotros y a pesar del mal. Recuerda que no solo hemos sido restaurados, hemos sido elevados a una glorificación mayor. A través de Cristo podemos tener una comunión y un conocimiento de Dios más íntimo como hijos adoptados. Porque allá Adán y Eva no eran hijos, eran criaturas inocentes, eran creación que Él creó. Pero ahora, a través de la caída, Dios nos adopta como sus hijos, no solo como criaturas inocentes, que lo que Adán jamás conoció, ¿verdad? La adopción. Entonces, lo que perdimos en el Edén fue el conocimiento de su bondad en la inocencia, por decirlo así. De su amor en la inocencia. Todo dentro de la inocencia. Y lo que ganamos en Cristo es el conocimiento infinito de su amor redentor. Por eso es que hay mayor gloria en la caída. Ganamos el conocimiento infinito de su amor redentor. Podemos alabar a Dios no solo por su poder como el creador, sino como Salvador, como Señor, a través de su gracia salvífica como nuestro Redentor. Y el consuelo estaría en Romanos 8:30, fíjate lo que dice. Romanos 8:30. Si fuiste llamado y justificado, serás glorificado. Tu destino final en Cristo es más glorioso que tu estado original. Ahí está el plan soberano de nuestro Dios perfecto, mostrando su sabiduría infinita. El conocimiento de Dios, por otro lado, hablando de la elección y la expiación, el conocimiento de que Dios planeó tu salvación desde la eternidad y la aseguró de manera definitiva a través de la obra de Cristo, que sería la expiación limitada, debe transformar dos áreas fundamentales de nuestra vida cristiana: la humildad y la seguridad. Ahorita te voy a explicar por qué. Primero quiero que veamos la transformación de la humildad. ¿Por qué? Porque ahora entiendes que no hay mérito propio, ninguno en nosotros. La doctrina de la predestinación nos enseña que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, no por algo bueno que vio en ti o en mí, sino puramente por su propia voluntad y por su propia gracia. Por eso es que ese te lleva a la humildad. El orgullo está contra esto, por eso muchos rechazan esta doctrina, porque quieren tener algún mérito. Esto debe de eliminar el orgullo espiritual, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nunca podemos mirar a otros creyentes o incrédulos con superioridad, porque no somos mejores que ellos en cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa. Y si hoy somos nuevas criaturas en Cristo, no fue por nosotros, fue por Él. Y tenemos que sentir compasión por ellos, orar por ellos, predicar el Evangelio a ellos,
para que ellos también crean, Dios los convenza a través de tu vida, de tu testimonio, y puedan ellos también ser, pues, vivir esta vida de fe como lo estamos viendo nosotros y la estamos viviendo nosotros. Entonces no podemos mirar a otros con superioridad, porque si somos salvos, no se debe a tu decisión, a que tú tomaste tu mejor decisión, o tu mejor fe, o le echaste ganas, o tu mejor moralidad, que sí me esforcé por vivir bien. No, es un acto de gracia pura que superó tu propio pecado. ¿Te das cuenta por qué elimina el orgullo espiritual? Esta doctrina, ¿por qué es necesario conocerla? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Cuando te sientas tentado a juzgar, a criticar, a despreciar, a hablar mal de alguien, recuerda que tú eres salvo solo por gracia. La salvación fue de forma incondicional. Y que si no hubiera sido por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, tú estuvieras igual o peor que aquellas personas que juzgas y criticas y que te sientes superior a ellos o a ellas. Y también esto nos debe fomentar a una compasión radical. En vez de sentir personal los ataques de quien sea, sientes compasión por ellos. Y vives una humildad constante, porque entiendes quién eres en Cristo y quién es Cristo. También la doctrina de la expiación limitada enseña que el sacrificio de Cristo fue la garantía y el medio eficaz para aplicar la salvación a todos los elegidos. Y muestra que la obra de Cristo no es un intento potencial para hacer algo, sino un logro definitivo que Él lo hizo. ¿Cómo podemos vivir esto que te estoy diciendo ahorita? Mira, muchos viven con el muchos viven con el miedo constante de perder la salvación, ¿verdad? Porque hay unas iglesias que les enseñan que la salvación se pierde. Pero si la salvación se pierde, se derrumba todo lo que te acabo de decir. Por eso es que aunque algunos dicen, pues a la iglesia donde voy no enseñan mala doctrina, nada más dicen que la salvación no se pierde. Pues nada más, si está mal, eso está errado todo. Porque están demeritando todo, o sea, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, su fidelidad. O sea, están diciendo que Él no es fiel, que Él no es suficiente para salvarte. O sea, que necesita que tú le ayudes en algo. Y eso es una blasfemia, hermanos. Por eso es que esa doctrina es erradísima. Eso de que la salvación se pierde. Y hay unos que venimos o vienen de una iglesia así y todavía traen en su mente de que se pierde la salvación. Porque no he hecho lo suficiente. Porque todavía peco. Y entonces quieren hacer las cosas para ganar el favor de Dios. La gracia de Dios. Y pasa lo mismo que estaba pasando con los Gálatas. Que habían empezado por la gracia y querían terminar por las obras. O sea, empecé creyendo que la salvación es por gracia. Pero ya estando adentro dices, no, pues ahora la tengo que mantener conmigo, con mi esfuerzo. Eso es lo que estaban haciendo los Gálatas. ¿Y eso significa que tú puedes hacer lo que quieras? No estoy diciendo eso. Porque la gracia no te lleva a libertinaje o a vivir como tú quieras. Sino te lleva a amar a Dios y a someterte a Dios y vivir para su gloria. Eres esclavo ahora de Él. Antes eras esclavo del pecado, ahora eres esclavo de Cristo. Lo aclaro, ¿no? Porque hay por ahí los que dicen, es que los que dicen que la salvación siempre es salvo y fuiste salvo y siempre es salvo. Entonces puedo vivir como quiera. No entienden ni siquiera lo que enseñamos. Que he visto muchos cómo critican a John MacArthur en las enseñanzas. Ni siquiera entienden la doctrina. Se quedan con una partecita, pero no entienden todo el contexto de la Biblia. Y por eso empiezan a criticar cosas que ni saben ni entienden. Entonces, el consuelo que debes de tener es que Cristo no solo hizo tu salvación posible, la aseguró. La aseguró. Romanos capítulo 8, todo el capítulo 8, Pablo habla de la seguridad del creyente. ¿Por qué dudas de tu salvación, hermano? Pues obviamente si hay un pecado que está ahí y no lo puedes dejar o no quieres dejarlo, pues es lógico que empieces a dudar de tu salvación. Porque el pecado te trae culpa.
¿Qué tienes que hacer? Pues arrepentirte del pecado y alejarte del pecado. Y empezar a pedir a Dios sabiduría, que abra los ojos de tu entendimiento para que sigas creciendo y que no andes dudando. Dios nunca te salvó para que anduvieras dudando de tu salvación, ¿eh? Ahora, si tu estilo de vida es de pecar y pecar, pues entonces sí tienes todo el derecho de juzgar, de dudar de tu salvación, porque probablemente no eres salvo. Entonces, Él aseguró, según la Escritura. Si Dios te predestinó y Cristo murió eficazmente por ti, tienes una seguridad inquebrantable de que seas glorificado. ¿Qué estaba pasando con los corintios? ¿Ustedes se acuerdan de los corintios? ¿Cómo estaban viviendo como incrédulos toda la iglesia? Y Pablo les dice que son carnales. No les hablo como a carnales. O sea, yo debería de hablarles como hijos de Dios, pero les tengo que hablar como incrédulos porque se están portando así. Y les empieza a decir, examinaos si realmente estáis en la fe. Porque había muchos que no eran creyentes ahí. Pero otros estaban dejando influenciar por los falsos maestros y por la manera de vivir incrédula y pensaron, pues creo que eso es lo normal, ¿no? Porque Pablo estuvo 1 año y medio con ellos, después se va y pasó tiempo y se entera de que estaban viviendo como si fueran mundanos. Manda las 2 cartas para corregir todo y manda una tercera que es la carta severa, que no fue canónica, pero él se las manda, lo dice Corintios también, y les habla duro. Y les dice que se examinen. Porque si son creyentes, no es natural que estén viviendo así. Entonces mejor examínate porque muy probablemente no eres creyente. Si eres creyente genuino, sí o sí vas a dar fruto, hermano. Es como un árbol. Lo plantas y solito, sin esfuerzo, da su fruto, ¿no? El que sea. No se está esforzando ahí por dar fruto, no. Si eres creyente genuino, el Espíritu Santo va a dar fruto. Así necesites poda, como los árboles cuando para que den más fruto les podan, o necesites disciplina, pero de que sí vas a dar fruto tienes que dar. No todos dan el mismo, pero todos tienen que dar fruto. Entonces te examinas y ves el fruto, cómo has cambiado mi vida, cómo era de antes y cómo Dios ha obrado, y ves el poder de Dios ahí, ¿no? El fruto de Dios. Pecas, sí, todos pecamos, te arrepientes y continúas. Y entonces te das cuenta realmente quién eres. Si Dios te predestinó, pues no tienes por qué dudar, a menos de que tu estilo de vida sea pecaminoso. Entonces, fíjate, la seguridad, cuando la tienes, es importante que el cristiano tenga una seguridad de su salvación, hermanos. Porque si no, vive una vida muy triste de cristiano. ¿Por qué? Porque se está esforzando en no pecar en su carne y pensando que él está logrando a un favor de Dios. Y como ve que no lo logra porque carnalmente no puedes hacer eso, pues vives toda tu vida en depresión, en tristeza, pensando, pues yo soy hijo del infierno, yo soy hijo de Satanás, no sé. Hay unos que hasta se van de la iglesia y siendo creyentes por su falsa creencia y su falsa enseñanza. Y cuando tú tienes una seguridad, te lleva a la pureza automáticamente, porque has entendido quién eres. Y la seguridad nunca te va a conducir a la pereza. No, ya soy salvo, nada, pues tú ya me la llevo tranquila, ya no hago nada, no sirvo, no estudio, pues al fin ya soy salvo. Nunca te lleva la seguridad a la pereza espiritual, sino a la gratitud y a la humillación y a la obediencia a Dios, obrando en el poder del Espíritu Santo. El hecho de que Jesús ya haya comprado un pueblo para Dios significa que tu vida ya no te pertenece, ni tu cuerpo siquiera, porque es templo del Espíritu Santo. La fe se vive no para obtener la salvación, hermanos. O sea, tu obediencia no es para que obtenga la salvación. El fruto que das, servicio que das, no es para ganar algún favor más de Dios, sino porque lo amas y porque estás agradecido por la gracia que triunfó sobre tu pecado y sobre la muerte, la condenación. Esa es la motivación correcta para obedecer y para servir a Dios. Si lo haces por cualquier otra motivación, por eso hay queja, por eso hay chisme, por eso hay frustración en tu vida.
porque tú estás haciendo las cosas mal. Te pregunto hoy, ¿cómo crees que el conocimiento de esta gracia soberana, incondicional y efectiva podría cambiar la forma en que sirves o interactúas, especialmente con otros creyentes en tu comunidad, o en tu comunidad, tu trabajo, donde quiera que estés? Entendiéndola, porque no se trata nada más de entenderla intelectualmente, tienes que vivirla. He dado muchos ejemplos para que podamos ser prácticos en lo que sabemos y no quedarnos nada más con el conocimiento teórico. Porque el conocimiento de que la salvación de cada creyente es un acto de gracia soberana y no un mérito, elimina la base para el juicio y fomenta la unidad en la iglesia. Y no andar hablando unos contra otros. ¿Se dan cuenta qué tan importante es conocer estas doctrinas? ¿Cómo nos ayudan a andar en santidad? Entendemos que la razón por la que otro creyente lucha con un pecado no es que él sea menos fuerte o menos elegido, sino que tal vez es nuevo, acaba de llegar, o tal vez pues no quiere estudiar la Biblia, todavía no ha entendido su responsabilidad como hijo o hija de Dios. Y entonces, en vez de juzgarle, mejor oramos por él o por ella, entendiendo que la santificación es un proceso continuo, porque pues todos pecamos, unos menos que otros, ¿verdad? Porque vamos avanzando, por así decirlo. Pero lejos de estar juzgando y señalando a las personas, sea quien sea, podemos acercarnos en amor y orar por ellos. Si es un pecado tan evidente, pues se exhorta en amor y se hace ver el pecado. Si es un creyente o una creyente verdadera, te va a agradecer y se va a arrepentir de su pecado. Si no, pues lo va a evidenciar porque se va a enojar contigo y no va a cambiar. Es así de simple. Porque acuérdate que si Dios nos ha tenido mucha paciencia y nos sigue teniendo mucha paciencia a pesar de nuestras desobediencias, debemos extender esa misma paciencia con todos nuestros hermanos y con todas nuestras hermanas en la fe. Eso es lo que tenemos que aprender, viviendo esta doctrina que te acabo de decir. Reconocemos que Dios ejerce gracia común, un favor no salvífico sobre todos, incluso aquellos que no son creyentes. Y esto nos impulsa a ver el bien y la bondad del mundo en lugar de enfocarnos solo en el juicio, en el chisme, en la crítica. Oramos por ellos, como te dice la Escritura. Tenemos que ser hacedores, no somos jueces. Dios no te puso como juez. Tú no eres el Espíritu Santo. Porque hay creyentes que se creen el Espíritu Santo. Andan hablando y hablando como si fueran mejores. Y en vez de exhortar en amor y orar por ellos, mejor andan hablando mal de las personas. O sea, están haciendo todo al revés. Y no saben en la que se están metiendo, porque acuérdense que la Biblia dice que hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, se refiere a un creyente. Mal le valiera atarse literalmente ahí dice, una piedra de molino y aventarse al mar. Porque va a ser terrible. Esa es la forma correcta de la unidad y el amor dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. La base de nuestra unión no es nuestra afinidad personal, porque muchas veces pues, somos diferentes caracteres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza, la base de nuestra unión? Que todos fuimos comprados a un mismo precio, una misma fe, un solo bautismo, un solo Señor, una misma doctrina. Y que todos andamos en el Espíritu Santo. Y otros más débiles, en amor, exhortarles para que vengan y caminen, crezcan. Y los que no son salvos, pues predicarles el Evangelio para que sean salvos. ¿Te das cuenta? Entonces todo esto establece una relación de hijo adoptado con nuestro Padre, pero correctamente. Y lo aplicas correctamente aquí abajo.
en las diferentes áreas donde te desenvuelves. Y este es un lazo que es superior a la comunión original de Adán. Bueno, si lo estamos haciendo correctamente, ¿no? Como te lo estoy diciendo. Entonces, la doctrina de la expiación limitada, estamos viendo todo lo que nos lleva a los 5 puntos que te di, aparte de las otras aplicaciones que te di. ¿Cómo podemos hacerlo para que lo entendamos mejor? ¿Y por qué es importante conocer estas doctrinas? Ahora, la doctrina de la expiación limitada y la elección debe de cambiar la motivación y la dependencia en el servicio. ¿Por qué? Porque fíjate, el servicio ya no se realiza para que mantengas tu salvación o para quedar bien con alguien, para que te vean, para que ganes algún mérito ante Dios o ante una persona que es peor. No, no lo haces por eso. Entendiendo estos 5 puntos importantes de la doctrina de la salvación, entonces se convierte tu servicio en una respuesta de gratitud y amor inigualable, porque Él te amó primero y porque te dio gracia inmerecida. Servimos porque hemos sido redimidos, no para ser redimidos o ganar algún favor humano o la gloria nuestra, ¿no? No. Ahí está la corrección, entendiendo bien esos estudios que te estoy dando. Si la salvación de las almas es un acto soberano garantizado por Cristo, pues entonces la evangelización y el discipulado pues deben realizarse con total dependencia en el poder redentor de Dios, porque sabemos que Él es el que convence. Nosotros no podemos convencer a nadie. Como dije hace rato, no somos el Espíritu Santo. ¿A qué vas a la iglesia, hermano, hermana? ¿Vas a ver lo que hacen los demás? ¿A cachar las fallas de los demás? ¿A ver el pecado de los demás? ¿Ese es tu propósito por el que vas a la iglesia? Según Hebreos dice que no vamos a eso. Vamos a adorar, alabar a Dios principalmente, a cerrar nuestra semana de adoración, que vivimos en obediencia a la semana, viviendo de esta manera, y a estimularnos en el amor los unos a los otros. Si estás haciendo eso, gloria a Dios. Sigue esforzándote porque siempre se puede más excelencia. Pero si estás siguiendo a lo otro que te dije, arrepiente de tu pecado porque estás pecando contra Dios tú. Como Jesús alguna vez dijo, ¿por qué miran la paja del ojo ajeno y no mira la viga que traes tú? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Y eso no digo que solapes el pecado, ¿verdad? Si ves a un hermano o una hermana, pues te le acercas con amor, porque a veces sin darte cuenta, pues tú no lo buscaste, pero pues, lo viste o lo escuchaste, te acercas con amor y hermano, hermana, mira, yo oí que estabas hablando así, estabas diciendo, eso no está bien, etcétera, etcétera. Tampoco estoy diciendo que solapes y no digas nada, no. Entonces de esta manera nos cuidamos unos a otros, nos protegemos unos a otros y velamos los unos por los otros. Ese es el amor. ¿Por qué? Porque queremos que el bien espiritual del otro o de la otra, primero antes que el nuestro. Y esta es la forma correcta de hacerlo. Entonces te examinas y te das cuenta que voy a la iglesia. ¿Se acuerdan a Pablo que decía, yo me propuse no saber nada de ustedes, sino a Cristo crucificado? Y eso era lo que hacía. Entonces, tenemos que analizarnos, examinarnos ante esto que estamos aprendiendo. No nos vamos a desesperar si el fruto no es inmediato, porque sabemos que Dios es quien asegura que su plan se cumplirá para su pueblo. Él terminará la obra aún a pesar de nosotros. Nuestra tarea, ¿cuál es? Es ser fieles en sembrar la semilla del Evangelio, en desplegar el fruto del Espíritu, los dones para edificación de la iglesia, sabiendo que el Espíritu Santo es quien va a dar la gracia irresistible y específica y la disciplina en caso necesario de que alguno de nosotros no entienda, ¿verdad?
tarde que temprano. Todo el servicio y el fruto deben de apuntar a la gloria de Dios entonces. A todo esto nos debe de llamar estos 5 puntos que te di. Porque se enfatiza que el resultado final de la caída ha sido una mayor manifestación de la gracia de Dios. Y entonces, al predicar, siempre exaltamos a Dios por su gracia y misericordia como Salvador y Redentor, que es la base de nuestra adoración. De ahí, Él me salvó y es mi Redentor. Entiendes tu identidad y sabes por qué lo haces. Por gratitud y por amor. Y así despliegas el fruto. Esa es la base. Si tú no has entendido quién es Cristo y quién eres en Cristo, no vas a poder hacer esto. Vas a seguir haciendo las cosas en la carne. Por eso es tan importante conocerlo y vivirlo. Conocer la soberanía de Dios entonces sobre la gracia nos debe de hacer humildes, como ya dije, en el juicio y audaces en la misión, porque el éxito no depende de nuestra habilidad, sino de su plan eterno. Eso es lo que nosotros entendemos. Aquí podremos cerrar con el tema principal que di. De la caída nos llevó a una mejor gloria y que nos llevó a la predestinación y a la elección. Pero es que hay otra cosa importante aquí que también debemos de tocar, que ya no voy a alcanzar a tocar toda, pero es importante. Porque acuérdense que la Biblia, ya vimos que de la predestinación y la elección es bíblica, pero también la Biblia dice que el hombre es responsable por su pecado. Y eso es lo que quiero tocar también para que no nos confundamos y pensemos, pues entonces no importa que yo viva como viva. Y vamos a ver la soberanía y la responsabilidad del hombre. Ahí nos vamos a ver este tema. Ese es el misterio que sostiene nuestra fe. Soberanía por un lado y la responsabilidad del hombre por el otro. Y se juntan y fluye todo. Hoy quiero tocar ese misterio profundo y desafiante de nuestra fe. Uno que ha puesto a prueba a los teólogos por muchos siglos porque parece contradictorio. O la salvación es de Dios o el hombre tiene que ver. ¿O cómo? Porque me dice una cosa y luego me dice otra y como que las dos chocan. Por eso es que ha puesto a prueba muchos teólogos por siglos. Esa es la pregunta que resuena en cada uno de nosotros cuando las cosas van mal. Por ejemplo, si Dios lo tiene todo en su plan, o sea, en la predestinación que acabamos de ver, ¿yo soy realmente libre de elegir o no? Y si peco, ¿soy verdaderamente culpable? ¿O es solo un acto en la obra de Dios? Porque hay unos jóvenes que me han dicho eso. Pues entonces si todo está, cuando hablamos de la soberanía, pues si todo está en el plan de Dios, entonces el pecado también está en el plan de Dios. Si yo peco, es porque así lo tenía planeado Dios y se lo acomodan. Y por eso dije, no. Voy a dar este tema también, para que no nos acomodemos. Parece una contradicción imposible, como dos lados de una moneda que no pueden existir al mismo tiempo, ¿verdad? La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pero la teología reformada nos dice que no solo ambas son ciertas, sino que son completas y complementarias, hermanos. Este misterio no es un error en la Biblia, no es que la Biblia se contradiga, la Biblia no se contradice, es inerrante y es infalible. Más bien vamos a ver la clave para entender la grandeza de Dios y la seriedad de nuestras vidas. Ahora, la Biblia también dice que el hombre es responsable de su pecado, como se complementa la doctrina de la predestinación que acabamos de terminar. Quiero complementármela con esto. Esta es la pregunta que ha desafiado a teólogos durante siglos. Y toca el misterio de la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. A menudo la llaman algunos el misterio de la doble causalidad. Así algunos la llaman, ¿no? El misterio de la doble causalidad. La teología reformada, que defiende la predestinación que nosotros tenemos, sostiene también que ambas doctrinas son completamente ciertas y complementarias. Aunque no podamos entender su perfecta unión, nosotros humanamente que somos finitos, pero se complementan.
La complementariedad se resume en que Dios decreta lo que sucede, por decirlo de esta manera o de otra manera. Dios decreta lo que sucede y el hombre es responsable por las acciones que realiza. Dios decreta, el hombre responsable. Entonces aquí podemos ver que Dios es la causa primera y soberana de todas las cosas. Ya lo vimos. Dios en su plan perfecto, eterno, nos predestinó, ordenó que Adán y Eva pecaran y que los no elegidos permanecieran en su pecado. Y esto fue ordenado para un propósito más elevado, la manifestación de su gloria redentora. Sin la soberanía de Dios, la salvación de alguien no sería posible, pues nadie puede venir a Él por sí mismo. Ya vimos que esa es la depravación total. Es el primer punto que vimos. Entonces el hombre es la causa segunda. Ya vimos la primera causa, la soberanía de Dios. Pero el hombre es la causa segunda, por decirlo así, y es moralmente responsable de sus acciones. Porque han oído por ahí muchos que dicen que Judas es inocente porque él cumplió lo que Dios quería y por lo tanto fue salvo. Pues no. Por eso es importante entender estas dos doctrinas. Adán y Eva pecaron por su propia elección. Dios en ningún momento los obligó. Acuérdense que Santiago dice, cuando alguien sea tentado, no diga que es tentado por Dios. Si no es tentado, ¿por qué? Por sus propias concupiscencias, que fueron de la caída de Adán, la depravación total. Esas concupiscencias, que siempre tendemos al mal, al pecado. Ellos pecaron por su propia elección y voluntad libre, no porque Dios los obligó. A pesar de que Dios utilizó todo a su favor, pero no tuvo nada que ver en la decisión que ellos hicieron. La Biblia enseña claramente que Dios no tienta al mal. La cita que te dije es Santiago 1:13. Santiago 1:13. Dios no tienta al mal ni es autor del pecado. Ahí lo dice clarísimo. Entonces la caída fue una transgresión genuina de un mandamiento bien clarísimo. ¿No se lo dijo bien claro Dios? De todo huerto del Edén puedes comer, menos de este. Tan tan. Nada más era un mandamiento lo que les pidió. Y la culpa moral recae enteramente sobre la humanidad, porque el pecado de ellos recayó sobre toda la humanidad. Ellos son se puede decir que eran los que estaban al frente de todo. La teología enseña que el decreto de Dios no anula la voluntad del hombre, hermanos. O sea, no somos robot. Si yo hubiera querido, pues que era robot, en vez de humano, si quisiera todo lo que él quisiera. Pero fíjate, ya casi estamos terminando el estudio. La teología enseña que el decreto de Dios no anula la voluntad del hombre, sino que la incluye. O sea, que el decreto de Dios incluye la voluntad, que el hombre tenga una voluntad. Aunque ya por Adán y Eva esa semejanza que incluye esa parte de imagen de Dios, de la voluntad, porque Dios nos dio eso, se pervirtió por la caída, obviamente, y por eso viene la depravación del hombre. Entonces el hombre actúa por su propia voluntad y su propia motivación pecaminosa, que es el resultado de la caída. Ahora fíjate. Vemos por un lado la soberanía de Dios. Dios usa la acción malvada para lograr su plan. Esa es la causa en su soberanía. Pero viene una consecuencia. Cuando sucede eso, la gloria de Dios se revela en la redención, hablando del pecado de Adán y Eva. Ahí vemos la soberanía de Dios. Y luego por otro lado vemos la responsabilidad del hombre, todo con Adán y Eva. El hombre eligió libremente el mal. Porque Dios le dijo, de ese no comas. Come de este y de todos los que veas, menos de ese. Entonces el hombre es moralmente culpable ante Dios. Porque él, en vez de escuchar a Dios, escuchó ¿a quién? A Satanás. Y hasta hoy día Satanás sigue actuando de la misma manera. El pecado así es. O escuchas a Dios o escuchas a Satanás. Entonces fíjate, con eso terminamos el ejemplo de la cruz, por ejemplo. Mira,
La Biblia dice que la crucifixión de Jesús fue la voluntad y el terminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo dice Hechos 2:23. Hechos 2:23. ¿Y qué significa eso? Que fue predestinada su crucifixión de Cristo antes de la fundación del mundo. Sin embargo, los que crucificaron a Cristo fueron declarados responsables y culpables de ese acto malvado. Porque se le dice, ustedes prendieron y mataron por manos, fue matado. O sea, ahí en el texto que te di, dice que fue predeterminado por el consejo de Dios, pero luego los hace responsables a ellos. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Ustedes son responsables. Aunque fue predeterminado por Dios, decretado, ustedes son responsables de ese pecado. La maldad de la acción fue de los hombres. El propósito soberano fue de Dios. ¿Se dan cuenta? Los hombres, la maldad y la soberanía de Dios por un lado. La responsabilidad y la soberanía. Esta es la tensión bíblica que debemos aceptar por fe. Dios es absolutamente soberano y el hombre es absolutamente responsable de su pecado. No entendemos cómo se unen perfectamente, pero lo aceptamos porque la Biblia dice las dos partes. Por un lado, la Biblia dice que Dios es completamente el que salva, pero por otro lado dice que tú tienes que creer. Todo el que crea será salvo, y todo el que rechace será condenado. Ahí vemos también la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Como dije, no lo podemos entender al 100%, pero lo aceptamos por fe, porque en el Dios omnipotente, pues eso no es problema para Él. Para nosotros sí, porque somos finitos, pero para Él no. ¿Cuál fue el problema principal? La caída y la depravación, digamos que se fue. Vamos a ver un versículo nada más para terminar. Romanos 3:23. Son tres. Romanos 3:23, Romanos 3:10-12, para argumentar bíblicamente lo que te estoy diciendo. Romanos 3:10-12 y Romanos 6:23. Romanos 6:23. Con eso terminamos. ¿Por qué? Porque ahora quiero ver de dónde sacamos la depravación total que te dije. El primer punto de los 5 puntos anteriores. Porque todo tiene que estar sustentado en la Biblia, ¿estamos de acuerdo? Tiene que haber sustento bíblico. Ahí lo dice, el primer punto lo dice Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí todos pecaron. No está hablando de cuando pecaste, ya que naciste, tenías 8 años, cometí mi primer pecado y de ahí ya soy pecador. No se refiere a eso. Cuando dice con cuanto todos pecaron, se refiere a Adán. O sea que tú ya vienes pecador. No fuiste pecador en el momento que pecaste, sino que ya traías de Adán, porque en él todos pecamos. Así como en Cristo todos somos justificados, porque no hay quienes se pongan al brinco diciendo, yo ¿por qué tengo que pagar lo que Adán hizo si yo no fui culpable? Pero entonces, también en Cristo aplicaré, ¿yo por qué tengo que ser justificado si yo no fui crucificado? Pero eso no lo dicen, ¿verdad? Porque no les conviene. Entonces en Adán todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estos versículos que te estoy dando establecen que el ser humano perdió la gloria y es incapaz de buscar a Dios por sí mismo. O sea, perdió la imagen y semejanza perfecta que tenían, que Dios les había dado antes de que pecaran. Por eso perdieron esa gloria, esos atributos, esa imagen perfecta de inocencia. Ya después se pervirtió. Entonces, somos incapaces de buscar a Dios por nosotros mismos, justificando la necesidad de la gracia soberana que les estamos estudiando. Y la primera cita que te di, ahí vemos la pérdida de la gloria y condición universal del pecado. O sea, como lo dice Romanos, en Adán pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego en el segundo versículo que te di,
vamos a ver la incapacidad de buscar a Dios, que sería la depravación total. Ahí está la doctrina. No es calvinista, es bíblica. Aquí lo dice. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí está la depravación total. Y luego la última cita, el castigo justo. Romanos 6:23, la primera parte nada más. ¿Cuál es el castigo justo? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Ahí podemos ver, para principio de cuentas, el problema principal del ser humano. Y cuando tú predicas el evangelio, por aquí tienes que empezar. No le empieces a hablar de la buena noticia, de que Cristo quiere cosas mejores para ti, y ven a Cristo, y Él vas a ser feliz, y en Él vas a ser pleno. Y no, primero tienes que hacerlo ver y hacerlo entender. No convencerlo, no puedes, pero sí hacerlo, que él se dé cuenta, hacerlo consciente del estado en el que está. Y esas 3 citas que te di, también puedes incluir la de Génesis, donde cae el pecado de Adán y Eva, que te lleva a Romanos 3:23. Y con estas 4 citas que des y que les expliques, los vas a hacer conscientes de quiénes son y en qué posición están ante Dios. Y después de esto, viene la solución, que ya sería la buena noticia, el evangelio. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente estudio. También esto nos va a ayudar para predicar el evangelio correctamente. Entonces nos quedamos en el problema. El siguiente estudio vamos a ver la solución. Y así en este orden, para que lo vayas aprendiendo, para que así lo prediquemos el evangelio cuando lo hagamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de seguir creciendo a través de tu palabra en estas cosas tan importantes. Te alabamos y te exaltamos nuevamente por tu soberanía. Ahora ayúdanos, ilumínanos para entender la responsabilidad del hombre. A veces esta doctrina de la soberanía y la responsabilidad del hombre parecen chocar. Muchos no la aceptan, o aceptan una o aceptan otra. Unos dicen que son salvos por ellos y otros dicen que son salvos totalmente por Dios, pero no permitas que caigamos en ese error de predicar solamente una o irnos más del lado de una. Tenemos que enseñar las dos. Ayúdanos, danos la sabiduría y la iluminación para encontrar una medida exacta donde las dos puedan ser enseñadas, porque las dos las enseña tu palabra, para que de esta manera no nos acomodemos, porque siempre tendemos a hacer eso. Perdónanos si en algún momento lo hemos hecho y bueno, gracias por que nos estás ayudando a seguir entendiendo más y a ver más de tu gloria. Ahora estamos entendiendo más lo que significa tu gloria y cómo te podemos glorificar de una forma práctica al entender tus atributos, cómo se están revelando desde la caída y antes de la caída con Adán y Eva. Toda la gloria, toda la honra sea para ti. Pues despídenos en tu paz y oramos para que podamos ser hombres y mujeres que vivan de acuerdo a tu gloria. En tu iglesia, en la casa, en el trabajo, en lo secular. Ayúdanos a recordar siempre estos 5 puntos que acabamos de ver. Que tú fuiste el que nos salvó, fue por gracia, no merecíamos absolutamente nada, no somos mejores que nadie. Y que tenemos que amarte porque tú nos amaste primero. Que el motivo de hacer las cosas sea siempre porque estamos agradecidos contigo y porque te amamos. Que no busquemos otro motivo más. Y de este sentir podemos predicar el evangelio a todos aquellos que no te conocen, para que también puedan ver tu gloria y vivir tu gloria a toda su plenitud. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.